tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a nuestro encuentro de cada día. En la primera hora, de martes a sábado, técnicamente entre las 0 y la 1 de la mañana, folclóricamente, comúnmente, uno dice de lunes a viernes a la medianoche. El gusto, la vocación del Bobby en nuestro, de conocer a hacedores culturales mendocinos, y en esta línea nos da regocijo charlar esta noche con una artista visual mendocina muy respetada en el medio, que se llama Susana Dragota. Susana, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué quisieras decir en un programa de televisión? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? No sé, la verdad ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y sobre todo, ¿qué estoy haciendo acá sin mi obra? Pero se pueden decir muchas cosas, sobre todo cosas que puedan servir inclusive para otros, ¿no? Que les interese transitar este camino este proceso creativo, el proceso de la creación artística, sobre todo visual, que es lo que yo me dedico. Sin tu obra, ¿no trajiste nada por una dificultad física? Sí, pero traje, sí, imágenes, sí. Que vamos a ver en algún momento de nuestro programa. ¿Cómo se despertó en vos la vocación por este nivel expresivo? Mira, la vocación en realidad, yo no sé si hablar de vocación, porque no fue fácil construir la vocación. Así, yo empecé a estudiar arte no por vocación, sino porque no quería estudiar otra cosa. Y tenía cierta, digamos, debilidad por las cosas visuales. Yo veía televisión en aquella época y me gustaban las escenografías, me gustaban las obras artísticas que yo veía, lo poco que se veía en aquella época en la televisión. Me gustaba dibujar, dibujaba en la escuela, pero no sabía que podía ser una vocación. Y en la edad que me tocó elegir no tenía ninguna vocación realmente. Y bueno, yo siempre lo cuento, me da un poco hasta de pudor contarlo, pero fue un novio mío que me dijo que estudiara arte y yo le hice caso, porque él vio algo en mí que yo no alcanzaba a ver. Y él sabía que se podía uno dedicar a ser artista, algo así. Entonces empecé la facultad. Y cuando empecé la facultad me gustó, pero yo siempre sentía que era una alumna, nada más que estaba aprendiendo a dibujar, aprendiendo a los oficios del arte. No tenía sueños de nada en ese momento, hasta que se fue construyendo la vocación. Cuando yo me recibí en una época bastante fea, ¿no?, del país, en el año 82, yo ya había perdido toda mi vocación o mi interés por el arte. No sabía qué hacer con lo que había estudiado, no sabía qué. Empecé a trabajar de docente, profesora, y como tenía toda esa formación, y me empecé a juntar con gente que se dedicaba a las artes visuales, y ahí empecé a descubrir que sí tenía cosas que decir. En realidad parecía que hasta ese momento no sabía cómo decir a través de imágenes lo que quería decir, porque nuestra formación en aquella época era muy formalista, ¿no? Era el arte por el arte, lo formal, lo estético, y no más allá de eso. Entonces, y las fui construyendo de a poco, hasta que recién como a los 30 años hice un primer dibujo que me pareció que me salía a mí, que era mío y que tenía que ver con algo que me atravesaba. Y ahí no paré más. Interesante, muy sincero, porque hay Sí. como prejuicios. Cuando los chicos dicen, quiero ser médico, que está bueno Claro. tener una convicción fuerte desde muy chico, pero por ahí la vida no es tan esquemática, uno va, viene, se busca. No, la verdad que no. En mi caso, yo todo lo que los demás llaman vocación, yo lo he tenido que construir, que hacerlo, que pelearlo. Ya una vez
que empecé, digamos, es como que tu cabeza funciona en esa sintonía. Entonces, mi cabeza empieza a funcionar en esa sintonía y no me queda otra que hacer lo que hago, artes visuales. Pero esa vocación como una cosa desesperada no me ocurrió nunca. Ahora, cuando estoy trabajando en un proyecto, ahí sí me apasiono y hago todo lo que hay que hacer, porque no es solamente tener vocación y pasión, hay que tener tolerancia al fracaso, hay que saber gestionar, hay que hacer esfuerzos físicos, esfuerzos mentales, de horarios, hay que hacer muchos esfuerzos aparte, buscar un lugar para exponer, ir a montar la muestra, bancarse que no vaya gente, hay que bancarse un montón de cosas para poder seguir. Ya después aún no vender, por ejemplo, nunca, o sea, a mí casi nunca, a mí nunca me interesó vender. Entonces ahí mi interés por el arte ya se puso casi puramente interés por el arte, porque me brota, pero no es no me gusta no sé, la palabra vocación, porque pareciera que uno no va a salir nunca de esto y me da fobia. Me gustaría por ahí a lo mejor algún día hacer otra cosa y no hacer más esto. Pero Y en un sentido conceptual, encontraste, me pareció entender, algo para decir, algo tuyo. sí, aprendí porque, ya te digo, la formación nuestra era muy de las formas, ¿no? El equilibrio de las formas, del color, de la estética. Y cuando encontré algo, o sea, nunca encontraba nada que me representara a mí misma. Ahí sí, ese descubrimiento de que lo que haces proviene de algo que te atraviesa como persona y que se junta con algo, con lo que te atraviesa de la sociedad y lo que te atraviesa de la historia del arte. Se junta todo y ahí surge algo auténtico, propio, pero siempre he tenido que estar atravesada por alguna motivación o que me toque de cerca. No es por eso no es tan sencillo para mí pintar y dibujar y seguir, porque me parece que en algún momento eso se vuelve hueco, vacío. Entonces por eso paro. Sí, dijiste una palabra, autenticidad, y justamente estaba respirando eso. Es una búsqueda, es un buscarse uno, ¿no es Es un cierto? buscarse uno y es lo único que yo he intentado siempre es ser auténtica, que es ser uno mismo. Por supuesto, atravesado por la formación que uno tiene, por la historia del arte que conoce, por el medio, pero ahí está todo Sí. junto. Susana, suena esquemático, pero ¿qué has querido decir a lo largo de tu historia como Bueno, artista? es muy difícil porque a veces los significados son bastante herméticos en algunos casos, pero he tratado, en todo caso, de mostrar un mundo que me hacía falta ver afuera y que no estaba. O sea, he sentido siempre que Mendoza es muy árido en muchos sentidos, o la vida es muy árida o muy a veces aburrida. Entonces he intentado inventar cosas que a mí me devuelvan esa libertad, diversión, alegría, no sé, me complete, haga una totalidad conmigo. Es muy difícil, no es un contenido, digamos, a ver, quiero representar el hambre en el mundo, no es tan fácil. Sí, una suerte, a ver si te interpreto bien, de mundos personales, de universos. Claro, de hacer lo que no está ahí en el mundo, de verlo, de representarlo para regocijarme con eso. Ujú. Mendoza me sonó al aspecto geográfico, a la tierra, pero los mendocinos somos áridos también. Sí, la verdad que yo soy bastante árida, así que no podría criticar, no lo pongo como afuera, ojo, estoy yo adentro. No sé, igual mis grandes afectos están acá, o sea,
y amistades de muchos años y todo está acá. Áspero es un poco la parte social, ¿no es cierto? Un poco áspera, la parte cultural, pero eso no importa, porque la verdad que la cultura brota igual, si esté o no esté en los medios o las condiciones. Yo siempre he hecho las cosas aunque no he tenido ni un peso, o sea, ni dónde mostrarlo. Igual eso después se busca. Vamos a ilustrar algunas partecitas de tus trabajos. Por ejemplo, Zorro Clínico del ciclo, no sé bien Sí. qué, Trofeo 2007. Contanos algo del zorro. Bueno, no, es unos cuantos trabajos relacionados con esto de la presa, del cazador cazado. Son trofeos de animales, pero hechos en una forma bastante irónica, ¿no? Que esos trofeos, esos animales representan para mí personas que yo conozco o que conocí. Entonces están ahí cazadas, digamos. Esos cazadores que yo sentí alguna vez que eran conmigo, que también soy un animal, están cazados ahí. Después hice otra serie de esos en los cuales soy yo, son autorretratos. Entonces yo como perra, yo como chancho, yo como gallina. Un juego, es un juego a la vez y es algo bastante, digamos, profundo en el sentido el hecho de cazar y el ser cazado, ¿no es cierto? El cazador que caza y a la vez es cazado. Sí, gallina, perro, cerdo. ¿Qué simbología te lleva a A elegir recurrir esos a animales. Y me animales? veo reflejada, qué sé yo, hay uno, la primera que hice fue una ovejita, yo me río, ¿no? Me ponía yo como oveja y a los demás como animales feroces. Pero también eso es un juego que yo hago, porque tampoco yo soy una oveja, ¿no? Tampoco puedo ser, también puedo ser feroz yo también. Y están hechos en forma de trofeo y una cosa muy, muy frágil y muy efímera, porque son caretas de verdad, de plástico, de animales, no las hice yo. Son caretas que yo encontré, que yo compré y las convertí en esos trofeos. Y están ahí con bozales, por ejemplo, con bozales que en el caso del zorro clínico tiene una especie de bozal que lo contiene, ¿no? Y alrededor hay unas máscaras de mujeres con colmillos y sangre, pero son todas caretas de cotillón, no son verdaderas. Entonces, me pareció en ese momento que hice toda una muestra sobre el comportamiento animal, hacer esas obras. No sé si es caprichosa la asociación, pero en la vida cotidiana, seres Sí, sí, humanos, sí, sí. ves caretas, ves cazadores. Claro, claro, sí, de ahí salió de ahí. Salió de mis relaciones personales, ¿no? Y salió de ahí, yo también puedo ser un cazador, ¿no? Relacionándolo con la caza de los animales, que también somos nosotros animales, obviamente. Ujú. ¿Cómo estás viendo, pego un salto así, con el desorden que nos caracteriza en las Sí. conversaciones? ¿Cómo estás viendo el mundo, el ser humano contemporáneo? Y de terror, o sea, en general de terror. El problema es que no tengo una visión muy esperanzadora. Me da, siempre el hambre, la miseria y la guerra fueron los temas que más desde chica me impactaron y me conmovieron. Y la destrucción, antes no me daba cuenta, pero ahora es la destrucción también de la naturaleza. Y lo veo mal, no sé, lo veo mal. No, veo que las cosas están armadas, demasiado armadas como para poder ir desarmando esas tramas. Otra gente a lo mejor más espiritualista lo llevaría por otro lado, a través de, qué sé yo, de la superación, de la conciencia, vamos a lograr, es verdad, a través de la conciencia, dentro de no sé cuánto alguna vez lograremos que el hombre
sea diferente. Pero no sé, yo lo veo, el tema de las guerras, por ejemplo, cómo se sale de eso si está armado desde los grandes poderes que las fabrican a las guerras. ¿Cómo se desarma eso? Eso veo, ¿no? El hambre lo mismo. Si sería tan sencillo solucionarlo, tan sencillo repartir lo que hay y hacer más, sería tan fácil en realidad. Y cuando la gente, ya ni la gente, ¿no es cierto? Lo que llega al poder, ya eso no le importa, ¿no? A lo que está en el poder, que ya no es ni siquiera una persona. Es difícil. Por eso por ahí el artista se crea este otro mundo, ¿no? O crea para los demás también. Yo siempre pienso en el espectador, un mundo más que te lleve a pensar otras cosas, a sentir otras cosas. Mabel indicó la pausa, pero estoy muy enganchado con la conversación y cómo uno ve vertientes de muchísimo interés, si uno tiene una visión política finalmente del mundo. Yo firmaría al pie, pero no quiere transmitir uno una visión nihilista ni apocalíptica, pero está difícil tener una visión esperanzadora. Y está difícil porque si uno puede ver cómo está armado todo el poder que maneja todo, si uno, ni siquiera lo sabemos cómo está armado, pero digo, está tan armado que cómo se desarma eso, ¿no? Te quedás con nosotros. Bueno. Susana Dragota esta noche en Cuidado con el Perro. ¿Seguís acompañando? Dale. Susana Dragota esta noche con nosotros. Bueno, Susana, salud. Salud. Un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo ves la actividad? Hay preguntas en lugares comunes inevitables, pero benditas sean en términos de información para espectadores que uno prejuzga que no conocen del todo bien el mundo del arte de Mendoza y quizás sea bueno aportar información. ¿Cómo ves la actividad plástica mendocina? En Mendoza hay mucha actividad plástica y artística en general, hay muchísima. De hecho, tenemos una institución formadora de artistas muy grande y varias más que también hay, y la formación más informal. Hay mucha actividad artística. Lo que pasa es que hay pocos lugares y poca posibilidad a veces de mostrar eso, de mostrarlo. Hay pocos lugares, pocos espacios. Igual hay gente que está gestionando espacios propios, más chicos. Los artistas más jóvenes, contemporáneos, buscan otros lugares, otros espacios. Igual, y es muy difícil. Y sobre todo lo que complica las cosas es la falta de difusión. Porque si estos eventos se difundieran como se difunden una película u otra cosa, no sé, un recital de rock con grandes afiches o con grandes cosas, sería otra cosa. De todas maneras, las artes visuales son más intimistas, o sea, no es un grupo masivo el que frecuenta, no es masiva. El arte visual, excepto los muralistas, los grafiteros, que es más masivo, lo ve más gente. Las otras cosas los otros productos, digamos, son de lugares más chicos, donde va menos gente. Es así. Igual se hace lo mismo. Y lo que vos decías, la necesidad de multiplicarse, no solo tener una obra, concebir una obra, todo ese esfuerzo del que hablabas, mental, emocional, creativo, todo ese proceso, pero además gestionar, además es como que la vida artística mendocina sobreactuó, le pide mucho al artista. Sí, yo por eso o sea, en mi caso no hago tan seguido, no trabajo, no expongo tan seguido.
Requiere ahora además también inversión. Yo digo, igual, yo no creo que nos tengan que dar dinero para eso, no, para nada, no creo. Uno igual hace las cosas. De todas maneras, sí, cuesta mucho y a veces es un poco ingrato. Las muestras duran poco tiempo, uno gasta una fortuna y gasta un montón de esfuerzos y después eso hay que sacarlo, obviamente, porque vienen otras y después la gente se olvida y así. Pero yo creo que a la larga las cosas quedan igual. Las cosas quedan, ¿no? En ese sentido yo no soy pesimista. Si la cultura brota y explota igual. Brota y explota igual. Qué bueno eso. ¿Qué música te gusta escuchar? Y a mí me gusta de todo, yo soy más rockera, ¿no? Pero escucho mucho. Ahora me gustan los grupos híbridos, así latinos. Por ejemplo, hay un grupo cubano que me gusta mucho, se llama Orillas. Eso lo estoy escuchando últimamente mucho, que tiene muy buena letra. Calle 13, esos grupos híbridos me gustan mucho. He escuchado, en realidad no es lo que escucho siempre, siempre voy escuchando cosas diferentes. A veces he escuchado mucho más y hay años que no he escuchado nada. Entonces, te diría que, no sé, música africana también, de todo lo que sea que menos, no voy a decir a una persona, a un cantante, que es el único, diría, que no me gusta en el mundo, pero bueno. Bueno, te damos derecho Sí. a tu discreción. Pero no, yo escucho bastante de todo, sí, variado. Blues, jazz. ¿Y lo conceptual te interesa? Nombraste Calle 13 con todo este vómito de testimonio social. Sí, me gusta también, claro. Orillas también es así. Es más desconocido, pero... Sí. Y música africana, te digo porque hay deformaciones profesionales. En radio hay una frase, lugar común, la música del mundo, y uno se termina enojando con esa frase. La música del mundo, las pelotas como el grupo, claro, porque es música latina y música anglosajona, Inglaterra y claro. Estados Unidos. ¿Cuánto escucha uno de Hungría, de África, por ejemplo? Cierto, ¿no? Sí, de África yo he escuchado de Senegal algunos músicos, pero hace bastante. No se consigue tampoco, ahora habría que buscarlo más en internet. Ahora para ir a comprar es medio difícil conseguirlo acá. Lo he escuchado siempre porque me ha llegado de otros lados. He podido escuchar algo. Y también por internet. Pero sí, a mí me gusta toda la música. Lo que más escuchamos es lo inglés y lo norteamericano, es cierto, y lo latino, pero sí. Igual tango? no es que estoy todo el tiempo escuchando música. El tango también. El tango lo que pasa es que me da un poco de melancolía. Mi papá era bandoneonista de los hermanos Mancifesta. Mira vos. De Maipú. Entonces me trae una cosa melancólica el tango. Pero sí, me gusta y lo he cantado también, mucho. Sí. ¿Cantado así? No, lo he cantado así en asados, en grupos. Claro. Sí, he cantado tangos, blues, de todo también. El blues tiene ese encanto. Folclore también, ¿eh? También. Tiene ese encanto el blues. De la improvisación. Sí. Sí, en otras épocas así de más de juntadas, sí, siempre había alguien que tocaba la guitarra y sí, cantaba bastante. Susana, con este ánimo de conocerte, ¿lecturas? ¿Te gusta leer? ¿Lees? He leído, pero la verdad que me gusta, sobre todo, yo soy de leer, por ejemplo, el Tao Te Ching, por ejemplo, lo leí como 15 años seguidos, lo mismo. Noche por media, lo leía, lo leo por la profundidad, leo las cosas, leo poesía, pero leer una novela ya no puedo, no. ¿Por qué? Me he convertido en una visual total, o sea, yo miro, veo y miro y veo y no puedo ya leer cosas pequeñas, sí, párrafos, pero no puedo leer novelas enteras, no. ¿Y en la vida? ¿Ves la vida? ¿Te gusta verla, mirarla? Y
Es tu La verdad que fuente, soy un poquito, sí, es tu fuente de trabajo, poquito, de expresión. hay cosas que con solo mirar, a dar un pantallazo ya está. O sea, ver el horror con solo ver un detalle, ya no lo veo más. Listo, lo veo, ya sé que está. No necesito verlo tanto. Pero sí, sí, claro que la veo la vida, por supuesto. De ahí se nutre todo. De la naturaleza me nutro mucho. ¿Cómo? ¿Y cómo? Disfrutándola de esa manera. Mirando un paisaje, metiéndome adentro de un paisaje, con los animales. De eso me nutro. Y también de los viajes, de las ciudades. Me gustan las ciudades grandes, pero para verlas nada más, también no para vivir. ¿Qué ciudades, por ejemplo? Y yo conocí, bueno, Buenos Aires me encanta, pero conocí Nueva York y me encantó. Me encantó como ciudad. La caminé ida y vuelta a Manhattan porque me encantó. Pero no para vivir, me encantó como fenómeno, ¿no? Y sí, me nutrí mucho de eso también. Ayúdame un poco, porque uno tiene prejuicios que rozan el panfleto, comillas, Sí, sí. político. Yo a Miami no iría ni que aunque me No, no, paguen, Miami no, pero Nueva York es pero de extraordinario. ir a Estados Unidos iría a Nueva Sí. York, por esa impronta cultural. Y conozco La Habana también. Yo fui a una bienal en La Habana y conozco La Habana vieja. O sea, también es impresionante. Me tocó conocer los dos polos, ¿no? La Sí. Habana vieja, que me encantó, y que me encantó la gente, y que adoré estar ahí más de 20 días. Y no me moví de La Habana vieja. Me quedé ahí, no fui a ningún centro de balnearios ni nada. Fui a una bienal que me invitaron, Bienal de La Habana. Y después conocí Nueva York y también me gustó, como fenómenos también, ¿no? ¿Y qué características? Danos una traducción casera. ¿Se respira cultura, arte, personalidad? ¿Qué? Y la arquitectura es apabullante y da una sensación en el cuerpo, que eso es lo que me gustaba, ¿no? La sensación visual y corporal de la arquitectura impresionante, de todo eso hecho a lo grande, ¿no? Esa ciudad enorme con tanta historia ahí, qué sé yo. Y sí, también los museos, pero sabes que cuando iba a los museos me parecía que me estaba perdiendo algo afuera. Entonces los museos no me gustan tanto, no me gustan tanto. Voy un día, un rato, unas horas, pero los museos no. Después estaba adentro y digo, me estoy perdiendo la calle, no sé, la calle, la vidriera, la gente, los edificios, eso. No tengo una explicación muy racional. Yo cuando viajo disfruto más con el cuerpo y con las sensaciones. Que si pienso, no, bueno, este es un país capitalista, y bueno, eso ahí no lo pienso. Claro. Ujú. Disfruto, pero es que Nueva York es disfrutable. ¿Y qué otra ciudad? Y no he conocido tampoco tanto. La ciudad que me ha gustado ha sido Nueva York y La Habana en Cuba, y también Santiago, la parte vieja, Santiago de Chile, también he estado viviendo ahí unos 20 días. Y sí, me gusta el movimiento de la gente. En Nueva York me encantó andar en subte, hacer toda esa, como una experiencia, ¿entendés? Más que como juzgar algo, decir esto es tal cosa. Más como una experiencia de alguien que vive en una ciudad muy chica, ir a experimentar qué se vive en una ciudad intensa. Y de la gente en Nueva York, te pregunto Y muy la gente barrialmente. es divertido porque hay de todo, de todos lados. Entonces uno habla, yo no hablo una papa inglés, nada. Pero habla todo el mundo, habla castellano y bueno, y uno habla, la gente me pareció simpática. Bueno, no sé qué va a pensar la gente, ¿no? De lo que digo, pero la gente en Nueva York me pareció simpática, no sé. Hay de todo, de todo. Hay Me como, parece que menos norteamericanos, lo que yo me movía no habían casi norteamericanos, habían afroamericanos, o negros directamente, hindúes, latinos, mexicanos, muy poco norteamericanos vi.
Esa chapa que tiene Nueva York debe ser la ciudad más cosmopolita del mundo, naturalmente. Claro. Y después cuando fui a, ¿cómo se llama? Wall Street, la parte esa financiera, la parte arquitectónica esa, y yo sentía que estaba en la película de Spider-Man. Faltaba que apareciera. Ahí me encantó, era una cosa así agobiante, pero no como experiencia, ¿eh? No te digo que como ideal de vida, es como una experiencia sensorial. Y lo que dijiste de las personas que te encontraste en Nueva York, que no necesariamente tiene que ser neoyorquinos uno, pero es un juego de absurdos y de prejuicios. Me estoy acordando de un amigo en común, Orlando Siliotti, que estuvo años enteros por Claro. Europa. Alguna vez le pregunté, ¿cuáles fueron las personas que te resultaron más simpáticas? Y el tipo dice, los ingleses, Ah, sí. a contrapelo de los Me prejuicios. han dicho también lo mismo, ¿eh? Y los más antipáticos, los italianos. Y uno que viene, ¿quién no tiene un abuelo? Sí, yo vengo de todo Italia. Es verdad, a mí me han contado que los italianos, me ha contado un médico que yo tenía, que lo trataban re mal, que son de muy mal carácter, muy malhumorados. Y qué sé yo, lo que pasa es que yo tampoco voy a buscar gente a los lugares también, Claro. ¿ah? Yo no me voy a relacionar, no fui a Estados Unidos a relacionarme con gente, te digo lo que me pareció, lo que vi nomás así. Tampoco fui a hablar, no podía hablar con nadie tampoco, yo quise conocer la ciudad. Pero es verdad, ¿eh? Otra gente me ha dicho también que los ingleses son muy agradables, y que los italianos no, o que los españoles no, por ejemplo. Que los barceloneses no, los catalanes no son simpáticos. Bueno, está bueno como ejercicio de desprejuicio. Claro, sí, sí. ¿Y la gente de La Habana Vieja? Bueno, son como, qué sé yo, amigos de uno. Porque uno en La Habana, por lo menos cuando yo fui hace bastante, ya en el 94, qué sé yo, vas caminando y la gente te habla, y te parás a hablar con cualquiera. ¿Mm? Y como artista, la gente los quiere a los artistas, no es que los venere como si fueran gente rara, los quiere a los artistas. Y como era la Bienal de La Habana y estaba lleno de artistas de todo el mundo ese momento, y los cubanos te atienden muy bien y a los artistas los quieren muchísimo. Muchísimo. Pero no como algo raro, ni adoración, ni nada. Sino de querer, así No, humanamente. Simplemente. humanamente. Susana, Mi caballo de fuego, ahí estás vos, en 2006. Háblanos un poquito. Bueno, eso también, me costó mucho elegir las imágenes, ¿no? Que podía traer, porque la verdad que la obra, tengo mucha obra, no es porque llevo muchos años trabajando. Esa es parte es la primera de esta cantidad de obras que hice sobre animales y lo hice también como un disfraz. Ahí se ve, es una cabeza de caballo que yo me pongo como un vestido. Y hice una performance en Buenos Aires armando la obra y vistiéndola. En Arte Va, una vez, en esa época, en el 2006. Y bueno, ahí lo interesante de esa obra es que se cruza con mis otras actividades que yo hice, que hacía en esa época y que hice hasta cierto tiempo de vestuarista de teatro, ¿no? Entonces se junta la actividad de vestuarista con la de artista visual, que yo ya no lo puedo separar, ¿no? Y ahí me ayudas a preguntarte, ¿qué relación con la vendimia? Y yo he hecho he sido vestuarista de vendimias nacionales, siempre con Luis Villalba como director, siempre con él. Menos una vez, y después de vendimias de Guaymallén y de Capital, siempre con él. Es decir, yo lo quiero mucho a Luis y yo trabajo con la gente con la que me llevo bien nada más. Entonces, he trabajado en eso porque además de ganar dinero y hacer algo interesante, Luis, lo quiero mucho a él me quiere a mí, es muy respetuoso con la creación de las otras personas y comparte mucho. Entonces, yo después cuando él nunca más se presentó, yo nunca más
trabajé tampoco. En vendimias, ¿no? Sí, es muy difícil no quererlo a Luis Villalba. Claro, y es muy Y generoso. es uno de los intelectuales con más rigor de Mendoza. Sí, Y después que Mendoza, los mendocinos ni los conozcamos, claro. son dos mangos Pero él aparte. además, el respeto por la creación, o sea, él siendo director de las vendimias, siempre teníamos reuniones donde él me daba la posibilidad a mí de que yo inventara. Él me decía lo que él quería, pero él me daba la posibilidad. O sea, no se da en todos lados, eso, no se da. Y además llevarse bien como persona, que para mí es fundamental. Si no, yo no puedo trabajar. Qué bueno eso. ¿Y qué concepto? En un sentido genérico, bueno, ahí tenemos una vendimia, hay que crear el vestuario. ¿Qué primer enfoque? No, eso lo dice el director. El director, según el guión, en esa época, ahora no sé cómo se hace, porque hace mucho tiempo que yo no hago. Entonces, el director dice cómo quiere y el artista pone una parte. Eso me sirvió a mí mucho, trabajar en esto para desprenderme de lo individualista, ¿no? Y poder hacer una creación colectiva, porque en realidad es una creación colectiva, Bien. es eso. Bueno, qué gusto Bueno, tenerte en la cucha del Bobby. gracias. Susana Dragota, esta noche seguimos. Viene la última partecita de nuestro programa de hoy. Susana Dragota, en nuestro Cuidado con el Perro de esta noche. Susana, sos docente de la Facultad de Artes y Diseño. Sí, sí. Ujú. Contanos de esa experiencia, contanos de ese mundo. Bueno, interesante porque soy profesora en dos carreras, ¿no? En tres diría. Historia de las artes junto con artes visuales y diseño escenográfico. Entonces, es interesante porque, primero porque los alumnos que van a estudiar arte, yo igual tengo primer año, tengo muchos. En primer año a veces empiezo con 120, somos 3 docentes con 120 alumnos, es muchísimo. Cuesta muchísimo. Pero después uno va conociéndolos de a poco y van abandonando muchos, va quedando un grupo. Y es difícil. Es difícil por un lado porque hay que enseñar, yo por lo menos en primer año, enseñar los primeros pasos, las primeras palabras relacionadas que casi nadie está muy informado. Ahora un poco más con el tema de internet, los chicos van más informados y además hay un preuniversitario que los informan bastante. Cuesta mucho con eso y cuesta mucho con aquellos que ya sienten que son artistas. Los chicos, eso cuesta más todavía. Porque, Hay que bajarlos de un ondazo, como dicen en claro, el campo. porque el tema del que el que cree que ya sabe no puede aprender. Entonces, uno para aprender tiene que estar abierto y sentir que no sabe, ¿verdad? Pero hay pocos, no, después se van habituando. Después se van habituando, pero es difícil al principio eso. Pero es un ambiente muy cálido, es un ambiente de mucha confianza con el docente, con el alumno, el profesor con el alumno. A mí me tutean generalmente, nos tuteamos. Es muy amplio el vocabulario que uno usa, uno a veces se siente como en la casa de uno. Yo estudié ahí, así que hace 42 años que conozco el lugar, conozco a los otros profesores que han sido compañeros míos. Es interesante y este año, y varios años hemos venido haciendo experiencias fuera de lo más tradicional, haciendo arte de la tierra, haciendo intervenciones en el espacio público. Hemos hecho otro tipo de actividades artísticas, videos, performance, con los chicos de primer año, entonces lo hacemos más lúdico, la materia en primer año. Y es divertido, es interesante. Y lo obliga a uno a estar actualizado
Y algunos comunes denominadores, quiero decir, me meto a estudiar esta carrera porque quiero ser artista plástico, artista visual y desarrollarme así, o quiero ser docente. Mira, algunos saben que quieren ser docentes y otros saben que quieren ser artistas y otros quieren usar la profesión para otras cosas, porque la verdad que se ha abierto bastante el espectro de a qué podés dedicarte. De todas maneras, yo siempre tiendo a formar artistas. Porque a mí me decían cuando iba a la facultad algunos profesores, vos no vas a ser artista. Usted, me decían, usted no va a ser artista, usted va a ser docente. Usted no va a ser artista, usted va a ser docente. Y a mí me quedó esa rebeldía de decir, no, yo voy a ser artista. Igual fui docente, pero yo quería ser, al final de mi carrera, yo que ya quería ser artista, aunque no me saliera nada, pero quería ser artista, no me hacía sentido otra cosa. Entonces yo tiendo a formarlos como artistas. Y también, siguiendo, en la materia que yo doy no es pedagógica, así que siguiendo mi forma de enseñar, yo supongo que ellos aprenden también a hacer docencia. Uh-huh. ¿Y qué pilares de formación para ser artista? Pregunta así muy de ignorante. La verdad que hay que conocer el mundo, no es necesario ir a la facultad, eso no es necesario, no es necesario tener una formación universitaria, pero si uno es autodidacta, uno tiene que saber tener un panorama del arte contemporáneo, qué se hace en el mundo, qué se ha hecho, saber de la historia del arte, no por los datos, sino qué significados ha tenido el arte a través de la historia, saber qué significado tiene el arte en cada sociedad, en cada cultura. O sea, hay que saber mucho de eso, para mí. Y después saber cosas del oficio, que uno lo puede adquirir de otra manera, ¿no es cierto? Pero por más que sea autodidacta, el que va a ser artista tiene que saber del mundo del arte, de la historia y del arte de ahora, los significados que tiene el arte para la comunidad, para la sociedad, para el mundo y para el artista también. Vuelve uno una y otra vez sobre obsesioncita, si existe la palabra. El mendocino en general le da bolilla al arte, lo necesita. La verdad que parece que no no lo necesita. Cierto grupo le da bolilla, uno se maneja con la expectativa de que, igual ahora ya te digo, con esto de que se han popularizado el tema de los murales callejeros, la gente le gusta, se entusiasma. Yo creo que al público hay que atraerlo también, es difícil atraerlo en este momento hacia las artes visuales que son más introspectivas que atraerlo hacia música, hacia otras cosas. El arte visual es muy quieto, no es muy llamativo, no te llama, no te invade, como podría ser la música, podría ser otra cosa. Es para un público, a veces el público es muy chico. Y después si uno lo saca a la calle, sí, el público es más grande. Pero no sé si lo necesita, sí. No sé. Habría que ver si desaparece, a ver si lo necesita. No sé. Sí, pero ahí redescubrimos, y uno sigue con tales o cuales obsesiones, o hablo por mí, que hay un problema con la difusión. Porque en la medida de tener una oportunidad de información, por ahí descubro que me gusta algo. Hay un problema de difusión y hay un problema que, bueno, ¿en qué momento dar la difusión? ¿Y en qué lugar? Porque con el bombardeo televisivo que hay, la televisión, eso sería un lugar de difusión, es un lugar de difusión más que importante, porque es lo más masivo. Pero hay que ver en qué momento se da esa difusión, porque en general la gente vive haciendo zapping también, es difícil. Sí. Es difícil para este mundo, acá. ¿Has hecho escenografía teatral? No, escenografía no. No. ¿Te hubiera gustado o te gustaría? Sí, sí. Lo que pasa es que está dispuesta, lo claro. que no conozco nada de la luz. Tendría que aprender
el tema de la... He aprendido a hacer el tema del color del vestuario, lo aprendí gracias a los directores que me decían, con esta luz esto se ve así, si lo haces chico no se ve, lo tenés que hacer más grande. Eso, ¿entendés? Y además con Noemí Salmerón en el grupo Zona hacíamos vestuarios muy artísticos, muy visuales. Entonces ahí sí me despliego. Para saber escenografía tenés que saber un montón de cosas que yo no sé. No la sé. Iluminación. Artistas plásticos argentinos que te hayan conmovido o que sus obras te impacten fuertemente. Ay, ahora no me van a salir los nombres. Me preguntas justo cosas que con nombres no me acuerdo, pero toda la época de la nueva figuración, con Noé, con de la Vega, después los artistas contemporáneos de Buenos Aires, argentinos. De cada uno vos podés tener alguna influencia, inclusive Marta Minujín también es muy interesante como artista. No sé, no me salen los nombres ahora. Sí, Alonso. Alonso también. Alonso es como un referente en Mendoza del dibujante, ¿no? De los dibujantes de acá. Entonces, Alonso creó la escuela de dibujantes de Mendoza, prácticamente sin saberlo, ¿no? Sin quererlo. Y todavía hay gente que sigue esa como una escuela de dibujo, ¿no? Como una tradición. No sé, hay muchos artistas que me han servido de referencia y que siguen. Igual yo me nutro más de otras cosas más que del arte mismo, de las obras de arte. Ya te digo que los museos no me gustan mucho, y cuando vi obras originales que me parecían magníficas cuando las estudiaba, chiquitas, en una imagen así, cuando las vi personalmente no me parecieron nada, no me dijeron nada. Por ejemplo. Las de Picasso, por ejemplo. No me dicen, Van Gogh tampoco, no me dice nada. En cambio vi una obra de Rubens, que yo lo odiaba cuando lo estudiaba y me pareció impresionante. Y eso cambia también con el tiempo, ¿no? Eso va a cambiar. Sí, pero interesante. Políticamente incorrecto lo que decís y muy sí, respetable. Picasso a mí no me movió un pelo, pero nada. Ni Van Gogh tampoco, me van a matar todos los que aman a Van Gogh. Pero está muy bueno que lo digas. Sí, no. Y en cambio otros pintores, Manet, por ejemplo, que yo también lo odiaba cuando lo estudiaba, me pareció increíble. Y los futuristas, que eran refachos, me acuerdo que estudiábamos futuristas que eran los italianos futuristas, cuando vi la obra me encantó, qué sé yo. Y tenías un problema ideológico. Sí, tenía un problema ideológico, pero cuando vi la obra me quedé helada. Y eso no me gustaba cuando lo veía yo, lo estudiaba. Claro. Entonces el arte en realidad me gusta verlo, pero no es lo que me nutre totalmente. No soy muy buena espectadora. Susana, ¿qué simbolismo en esta serie de animales, Laxodonta? Hay un elefante allí. Sí, es una elefanta, no es un elefante. Para mí es una elefanta. Bueno, siempre yo soy bastante autorreferencial, como la mayoría de los artistas, pero en mi caso se nota bastante. En ese caso hice mucho tipo autorretrato, entonces como yo amo los animales, me encantan. A la elefanta la hice mujer, digamos, una elefanta. Pero en realidad no son representaciones del animal, sino son representaciones, son como estuches para ese animal, como máscaras de ese animal, pero no el animal mismo. No representan al animal mismo. Y bueno, la traje ahí a colación porque la adoro esa obra, me gusta mucho, la quiero. Y está en ese estado de reposo, de meditación. Pero no es el animal mismo. Yo eché un vistacito, sí. Pero te pregunto con mucha ignorancia. Hay es como la máscara. Como una flacidez. Claro, es la máscara porque las mías son esculturas blandas. Claro. Nada es rígido.
Entonces como un estuche, como si fuera un estuche de guitarra, este es un estuche de elefante. Como un estuche de guitarra, este es un estuche de elefante. Claro, una Qué cosa bueno. así. Y ya que estamos, participaste en la 10ª muestra de arte erótico de Orlando Siliotti hace un rato, con una obra que tiene como título Sin título. Sin título, sí. Sí, sí, de esa la tengo tan acá incorporada que no te podría hablar demasiado de ella. O sea, no ha pasado el tiempo como para que pueda hablar. Está muy todavía ahí, recién salida del horno. Difícil hablar sin una perspectiva de la obra. Pero ahí lo más erótico, digamos, entre comillas, que podría ser es el juego de los materiales, ¿no? De la sensualidad de los materiales. Y de la morbidez del material visto desde adentro y visto desde afuera. Sí. Y de la textura, del lustre, del brillo, del pelo, que uso imagen de mi pelo en muchas obras, ¿no? En esta también, una imagen ploteada de mi pelo. El pelo como un signo así de sensualidad, como un elemento sensual de la mujer sobre todo, ¿no? Sí. Pero no te puedo decir mucho, es una obra suspendida también que mezcla y aparece como si fuese un bicho erótico, digamos. Pero qué bueno eso de la necesidad de distancia para ver Claro, sí. Respecto de la mujer, y ya cerrando el programa, porque Mabel nos hace la seña, muy general la pregunta, pero qué visión con este asunto de los femicidios, con estos ejemplos que lamentablemente está dando nuestro país de violencia extrema. Bueno, esa violencia se da así explícitamente como se ve, ¿no? Matando, golpeando, y se ve también en otros lugares, en otros ámbitos. Se ve esa violencia todavía solapada, inclusive en algunos ámbitos laborales, en tu trato cotidiano con la gente. Y el tema es también un poco de la mujer, es cómo se saca esa cultura también en la mujer y no creer que lo que le está pasando, aunque sea solapado, no es violencia. Aparece a veces rasgos de, no sé si decir de violencia, pero sí, de cierto desprecio hacia lo femenino, muy solapado. Y cuando uno ya está alerta, porque uno ya es grande, ya ha vivido mucho y ha visto muchas cosas, lo siente todavía. Pero bueno, también hay violencia femenina, o sea, también hay un poco menos, pero obviamente. La violencia generalmente es del más fuerte hacia el otro. Pero también yo pienso cómo se forma a la gente violenta, cómo formar que no sea violenta a la gente, cómo hacer para educarlo. Sí, cómo hacer, ¿no? Susana, qué gustazo. Muchas Bueno. gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos también. Cuidado con el perro. Cuidado al cruzar la calle, cuidado. Como cuando los papás nos llenaban de cuidados y después vivíamos encorsetados en la vida. Algunos cuidados. Cuidado con el perro. Chao.